Amén. Hermanos, abramos la palabra del Señor en Mateo capítulo 21 para que leamos juntos el texto de hoy. Como ya se ha mencionado, esta semana conocida como la Semana Santa, el mundo cristiano recuerda, conmemora, hace reflexión acerca de la última semana que vivió en su vida encarnada entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Así es que aprovechemos también este momento para leer este texto acerca de la entrada triunfal, que está en Mateo 21, versículos desde el 1 hasta el 11. Vamos a tener, como ya mencionó el pastor Diego, una miniserie que arranca hoy y termina el domingo. Pero es para que le demos como un cuerpo a la reflexión toda esta semana en torno a seguir al Cordero. Sigue al Cordero. Y vamos a tener todos estos encuentros hoy, el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde, el jueves de 8 a 1, el viernes de 8 a 1 y el domingo en la alborada de resurrección y en el tiempo de predicación aquí. Así es que usted hace muy bien si participa en todas estas jornadas de meditación en torno a esta última semana que vivió nuestro Señor Jesucristo y todo el ministerio y su obra. Bueno, vamos a leer juntos que se llama el relato que en la Biblia normalmente lo mencionan como la entrada triunfal. Recuerden pues que los títulos de las Biblias no tienen el mismo poder y la misma inspiración que la Biblia. La pusieron los traductores los títulos. Bueno, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 21, versículos desde el 1 hasta el 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Bet-Fagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán a un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita. Y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Esta es la palabra del Señor. Recibámosla como la palabra del Señor y oremos. Dios, preciosa palabra que nos entregas esta mañana, te rogamos que al acercarnos a ella, tú, por la iluminación que traes por medio de ella, nos des mejor entendimiento, alumbres nuestro entendimiento, nuestro corazón. Señor, hagas lo que quieras y lo que nosotros necesitamos, Señor, en nuestro corazón. Tal vez para algunos esta palabra trae consuelo hoy en sus aflicciones y sus necesidades.
Tal vez para algunos esta palabra trae ánimo en el desaliento, en medio de las luchas. Tal vez para otros esta palabra es un llamado de nuevo a ti, a la confianza, a la fe, a la seguridad en ti. Dios, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y rogamos que así como la has usado en otros tiempos para hablar a tantas personas, hoy esta palabra tenga un efecto profundo en nuestros corazones, y especialmente que tú seas glorificado con una respuesta de nuestro corazón hacia esta palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esta reflexión, bueno, esta palabra tan importante, Hosana, Hosana, es una palabra que es muy rara para nosotros, ¿cierto? Pero Hosana significa sálvanos, Señor, o sálvanos ahora. Esto era lo que cantaban quienes cantaban Hosana al Hijo de David. Sálvanos, Señor, o sálvanos, sálvanos ahora. Mire que esta escena, esto que leemos, es muy importante en el ministerio, en esta última semana en el ministerio de Cristo. Y es muy importante porque tiene que ver con el cumplimiento de las profecías. Dos profecías, lo vamos a ver más adelante, de Isaías y Zacarías, que fueron dadas 500, 600 años antes de que esto pasara. También es muy importante este relato porque Jerusalén, todo lo que implica Jerusalén en el ministerio de Jesús y todas las profecías acerca de Jerusalén. Además, la Pascua, la fiesta anual que celebraban los judíos en Jerusalén. Y esta última semana y los acontecimientos que rodean esta última semana están muy involucradas con la Pascua y con el sacrificio del cordero que se hacía en la Pascua. Aquí también vemos pues esta ovación de los judíos ante el ingreso del rey. Jesús muestra su poder completo sobre la creación. Hace su ingreso humilde, aclamado, pero en últimas rechazado, rey del universo. Esta escena, en estas historias de Jesús, en los relatos de Jesús, solo hay 3 historias que están contenidas en los 4 evangelios, como para resaltar la importancia de este momento. Uno es la multiplicación de los panes y los peces, la otra es el relato de la resurrección, y el tercero es este ingreso, la entrada de Jesús en Jerusalén. Es decir, 3 eventos que narran los 4 evangelios para decir es extremadamente importante lo que está sucediendo aquí. Pero note además la importancia de lo que sucede esta semana, la Semana Santa, pues, la Semana Santa. Figuren que casi el 30% de los evangelios relatan lo que pasó esa semana. Es decir, los acontecimientos, lo que va pasando desde el domingo de la entrada hasta la resurrección, ocupa una tercera parte de todos los evangelios. Esto para decir, los cristianos deberíamos poner nuestro interés, nuestra atención en esto, porque es esencial en la historia de la fe, en la historia cristiana y en la historia de nuestra redención. Bueno, vamos a mirar algunos detalles en este relato. Vamos a mirar aquí, número 1, que nosotros encontramos un Jesús que es Dios soberano. Mire algunos detalles que nos dejan ver que este Jesús es el Dios soberano. El relato dice que se encontraban cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Allí estaban los amigos de Jesús. Allí recientemente había ocurrido la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro fue uno de los eventos que más aumentó el interés y la atracción hacia Jesús.
Y bueno, Jesús le dice, como leemos aquí, le dice a sus discípulos que vayan a buscar un pollino que encontrarían frente a la aldea y bueno, detalles sobre esto. Cuando yo leí esto, y cuando uno lee estas cosas dice, pero ¿qué detalles? ¿Qué detalles? El Señor, ¿cómo piensa, cómo sabe, cómo conoce los detalles? Que eso sería así tan detallado, que iba a estar amarrado ahí, que les iban a preguntar, y entonces todo el día estaría amarrado ese pollino allí. Dios que cumple las profecías en medio de los detalles. ¿Se acuerdan cuando los ángeles le dijeron a los pastores que fueran a buscar al niño que había nacido? ¿Se acuerdan el detalle? Lo van a encontrar envuelto en pañales. Pañales. Y ahora un burro. Y un burro amarrado. Bueno, esto es lo que lo hace pensar a uno en la soberanía del Señor, que controla todo, los detalles, las personas, el tiempo, que está entrando en este escenario para vivir la última semana de su ministerio. Aquí está entrando Jesús con todos estos detalles. Su mayor agonía estaría en esta semana. El rechazo mayor estaría en esta semana. El dolor físico más agudo e insoportable lo experimentaría en esta semana. Y Jesús está entrando en este burrito, está entrando. Y en medio de la ovación y en medio de lo que está pasando, Jesús sabe lo que está pasando con él, sabe para dónde va. Sabe en manos de quién se está poniendo, sabe lo que viene, él sabe lo que hay a la vuelta de la esquina. ¿Qué cosas pasarían por la cabeza de Jesús con lo que vendría para él? Mire cómo Juan 10 nos recuerda, Juan, lo que dice Jesús acerca de esta entrega. Juan 10, 17 y 18. El Padre me ama porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y este es Jesús que sabe los momentos de la historia, sabe lo que viene, sabe lo que pasa, pero está caminando en la voluntad de su Padre. Yo tengo poder para poner mi vida y para tomarla de nuevo. Está entrando el soberano que fue llevado a la cruz posteriormente. Y uno se puede preguntar por qué entró así, por qué en un burro, por qué no fue caminando, o corriendo, o en una moto, por qué así. Bueno, así estaba profetizado y así estaba anunciado. El Señor sabía estos detalles y conocía al dueño del asna y de ese pollino. Mire cómo le dice, si les preguntan, si el dueño les pregunta, ¿para dónde van? Ustedes solamente digan, el Señor lo necesita. Parece que hubiera habido un acuerdo previo, que sabían, que conocían que esto iba a pasar, porque solo con decirle, el Señor lo necesita, ya todo está bien. El Señor lo necesita. Era una tarea un poco incómoda para estos discípulos, porque el Señor les dice, vaya y agarren ese burro y háganle tranquilos. Yo no sé si no se sentirían como robándose ese burro. Como que una tarea un poco maluca, y el dueño ahí está como poniéndole cuidado a su burro, cuidando ese burro.
Y uno nota la obediencia de estos discípulos. Ah, bueno, el Señor lo necesita. Yo no sé si nosotros tenemos esa tarea, nos pondríamos a preguntar, Señor, ¿y si el burro de pronto no está? ¿Y si es un burro? ¿Por qué no conseguimos otro animalito mejor? Es que los burros, mire que no tienen buen prestigio. No tienen buena fama los burros. La razón es el cumplimiento de una profecía. Ahí está, en el versículo 4, dice que esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías. Y permítame leer la profecía en Zacarías capítulo 9, versículos 9 hacia adelante. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Esta profecía fue aproximadamente 500 años antes de que esto estuviera sucediendo. Ya el Señor lo había dicho que era en un burro. Tal vez para mostrar esta postura de siervo, el Señor entró en un burro. Entra en los momentos cruciales y va ahí. En Apocalipsis nosotros leemos que Él va a regresar y que regresará en un caballo blanco, que vino como siervo pero va a regresar como rey. Nosotros deberíamos pensar también que este texto nos recuerda que el Señor cumple las profecías, que las profecías, lo que se ha dado, lo que se ha dicho, lo que la palabra del Señor ha anunciado, se va a cumplir. Y nosotros deberíamos ser alentados con esta esperanza, sobre todo cuando experimentamos tiempos de desánimo en nuestra fe o cuando vemos que las cosas no van resultando. Miremos estos textos, miremos el cumplimiento de las profecías del Señor para decir, el Señor va a cumplir. Mateo está enfatizando aquí no el triunfo y la victoria del rey todavía, sino el de humildad y paz. Humildad y paz. Él es el dueño de todo y vino así. Miren que Jesús en su vida y en su ministerio se relacionó con cosas prestadas. Aquí va en un burrito prestado. Pero dicen otros textos que él iba en barcas prestadas, incluso que lo enterraron en una tumba prestada. Y eso debería hacerlo pensar a uno en esta humildad del Señor y la paz que trae con su humildad para nosotros. Tal vez este evangelio de Cristo humilde y entregado así contrasta con uno de nuestros pecados mayores, que es el orgullo. Nuestra autosuficiencia y nuestra tendencia a querer controlar todo en nuestra vida y que el universo gire en torno a uno. Segunda de Corintios 8:9, Pablo le recuerda a los corintios esto, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Yo no sé si usted ha pensado que todo lo que nosotros anhelamos, lo que nos desvela, lo que buscamos con ansias, Él lo tenía y lo entregó. Porque nosotros nos gastamos la vida queriendo tener cosas, queriendo saber cosas. Nos gastamos la vida buscando un nombre, haciéndonos a un nombre. Nos gastamos la vida pensando en que seamos importantes para alguien.
todo lo que nosotros anhelamos, lo que buscamos, lo que deseamos, lo que queremos, lo que le da sentido a nuestra vida, todo lo tenía Él y lo entregó por amor a ti. ¿No te parece extraordinario esto? Miremos algunas cosas sobre las ovaciones a este rey. Miren por favor, la segunda parte, aquí está: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Dicen los que han estudiado más esta parte de la historia que en Jerusalén la población se triplicaba durante las fiestas de la Pascua. Y que hay algunos datos debido a los sacrificios que hacían, los corderos que se sacrificaban, que se podría pensar que había hasta probablemente 2 millones de personas en Jerusalén durante las fiestas de la Pascua. Miles y miles, miles y miles. Aquí dice el texto que muchos gritaban Hosana al Hijo de David, las multitudes. Y ya sabemos que bastantes de esa multitud, son testigos de la resurrección de Lázaro y de los milagros que viene haciendo Jesús, y se adelantan para recibir a Jesús entrando en este burrito. Una gran multitud estaba presente. El que esperaban cientos de años, tal vez es el Mesías. Ahora lo ven entrando por las calles de Jerusalén, le hacen honores típicos de un rey. Miren que en Segunda de Reyes 9:13, los que toman noticas ahí para que repasen en su casa, en Segunda de Reyes 9:13 hay un relato de Jehú, rey de Israel, entrando en un desfile, y hacían lo que le hicieron a Jesús, tender los mantos y hacer esto. Era una costumbre cuando hacía un ingreso, una entrada el rey. Ahí estaba. Bueno, Hosana, que significa sálvanos Señor, o sálvanos ahora, te rogamos. Esta era también en los tiempos de Jesús una expresión de alabanza de los peregrinos hacia Jerusalén. Es decir, cuando iban caminando el ascenso hacia Jerusalén, iban cantando Hosana, Hosana en las alturas, que es Señor, sálvanos. Señor, sálvanos ahora. Muchos de estos estaban seguros que este era el profeta prometido. Los judíos piadosos habían cantado el Salmo 118, que lo estamos leyendo hoy en las oraciones, que era que el Mesías ha llegado. Imagínense ustedes la popularidad de Jesús en este momento, con tantas personas y con tantas emociones. Está entrando y cientos le cantan. Muy extraño que está entrando en un burro. Y era un pollino en el que nadie se había montado, que era una característica de los reyes. Pero miles de estos que lo estaban aclamando como Hosana al que viene en las alturas en el nombre del Señor, unos días después estaban pidiendo que lo crucificaran. Y uno dice, ¿por qué? Entonces aquí es donde uno dice, tiene que seguir al Cordero. Sigue al Cordero para ver qué es lo que sucede después de su arribo. Pronto las multitudes que habían aclamado a Jesús en su entrada a Jerusalén vieron que este no era el líder que ellos esperaban, porque querían un líder que trajera libertad política al pueblo, a los judíos, al pueblo del Señor, que acabara con el imperio romano. Ellos se decepcionaron porque este Jesús no vino a eso, sino que vino a morir. Y en lugar de mostrar sus credenciales como un líder político, Jesús cuestiona la fe de los judíos, cuestiona la creencia de ellos,
les hace pensar en las realidades más profundas del corazón y su pecado. Y ellos no estaban preparados para un Salvador que pusiera en evidencia la magnitud de sus pecados y la realidad de su corazón. El Mesías que alimenta, sí. El Mesías que hace milagros, sí. El que resucita a los muertos, sí. Ese sí. Pero el que les pregunta, el que les hace mirar hacia adentro, el que los confronta con la realidad del corazón, ese no. Un Mesías que encajara con sus expectativas de vida, de comodidad. Estaban aclamando al verdadero rey. Este era el verdadero rey, pero tenían una motivación equivocada. Yo creo que incluso entre los que proclamaron a este rey había muchos aduladores. Personas que simplemente le dicen palabras muy hermosas, muy bonitas, sin una cosa que están sintiendo o una conexión real. Muy interesante cómo termina este relato con la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Quién es este? ¿Quién es este que se atreve a entrar así como si fuera el Mesías, el hijo de David? En general no entendían quién era este. Jesús entraba en Jerusalén para manifestar con su vida sus atributos. Nosotros vimos ya en las preguntas de hoy del catecismo a Jesús como sacerdote y como profeta. Y la pregunta dentro de 8 días es como rey. ¿Qué es lo que hace Jesús como rey? Pero la vamos a poner enseguida. El profeta. Aquí en este burrito está entrando el profeta, el sacerdote y el rey. Porque en Jesús se encuentra todo a la vez. Está entrando el profeta y está entrando el cumplimiento de la profecía. Aquí está entrando el sacerdote y el sacrificio. Aquí está entrando el rey, pero está entrando en humilde obediencia al Padre. Pero no lo vieron así definitivamente porque la mayoría de la gente de Jerusalén no había conocido antecedentes algunos de un profeta que pudiera ser rey. Mucho menos que si venía de un lugar como Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, decían de Jesús, y de una región impura como Galilea. Hermanos, yo creo que ir a la procesión es muy fácil. Ir a la procesión y unirse al cántico resulta fácil. Incluso resulta fácil ir a iglesias grandes con grandes show musicales y artísticos. Y es mucho de la predicación en este tiempo, lamentablemente. Muchas veces se predica a un Jesús como encuadradito en la idea que la gente quiere o que uno quiere. Un Jesús o un evangelio domesticado. Alguien que puede satisfacer cada deseo. Presentar a Cristo para que te haga una mejor vida ya. Para que te haga rico y feliz. Para que resuelva todos tus problemas. Mucho de la predicación de hoy es ver a Cristo para el bienestar personal momentáneo y el evangelio trae bienestar. Pero el Cristo que se limita a esto
existe solo en la imaginación de algunos. No es esa clase de rey el que se presenta aquí. No es que el Evangelio y el Rey Salvador que se presenta en las Escrituras es un Dios para satisfacer nuestros gustos y deseos y para buscarlo cuando necesitamos alimento, salud, para que lo busquemos cuando estemos en apuros. Este es el Cristo que vino para librarnos de la esclavitud del pecado y transformar corazones egolátricos, egocéntricos, en corazones humildes y en corazones rendidos hasta a Él. Hermanos, uno puede ser muy emocional. Uno puede emocionarse mucho ante los cánticos, ante la multitud. Uno puede emocionarse bastante, llorar, quebrantarse, emocionarse y aún así no tener un corazón dispuesto a someterse a la voluntad del Señor. Esto fue. Daba la impresión inicialmente de una multitud realmente comprometida. Pero Jesús, que ve más allá, no fue eso lo que vio. Miren en el tercer puntico algunas cosas de este rechazo al Cordero Rey. Este rechazo al Cordero Rey, mire por favor, quiero leer este texto también con ustedes. Lucas 19, 41 al 44. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad de Jerusalén, entonces posterior a la entrada triunfal. Miren pues, cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Esta es la profecía sobre Jerusalén, después de esta entrada majestuosa de coronación al rey. La historia dice que 40 años después, Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano y que fue acabada y que se cumplió esta profecía que Jesús dio acá. Cristo lloró por la ciudad de Jerusalén, por la religiosidad, por la incredulidad de la gente, porque a pesar de sus aclamaciones tenían un corazón duro y Él lo sabía. Lloró por aquellos que después pedirían la crucifixión. Lloró por las consecuencias de rechazar al Rey, rechazar al Señor. Si el Señor, que conoce todos los corazones y las intenciones, estaba viendo estas emociones de la gente y este gozo y esta alegría y muchas adulaciones, pero mucha gente reconociendo a este rey, el que lo sabe todo, ¿qué serían sus emociones al pensar en unos días estas mismas personas van a estar diciendo: crucifícalo, crucifícalo? Se puede ser muy emocional
con un corazón que rehúsa someterse a los propósitos de Dios. También se puede ser muy emocional y ser humillado ante Él. Emociones y sometimiento. Uno podría preguntar aquí, ¿cómo conversan sus emociones con su sometimiento al Señor? ¿Cómo conversan, cómo se la llevan, cómo se la van sus emociones de domingo o de eventos o de la multitud o de la muchedumbre, el momento en que somos impulsados por cosas externas y el sometimiento de nuestro corazón y nuestra voluntad a los propósitos de Dios? Tal vez hay alabanzas con corazones vacíos de verdadera devoción y de entrega. Así es que si ustedes me permiten, yo quisiera pedirles que oremos por el milagro de la coherencia. El milagro de la coherencia. El milagro de la coherencia. Emociones. Que no podemos renunciar a las emociones, que no podemos descartar nuestras emociones porque somos bastante emocionales. Que nuestras emociones correspondan con un sometimiento a la voluntad de nuestro Señor. Que nuestros corazones sean humillados, sometidos a esa voluntad. Soy tu Señor. Dime qué quieres que haga. Bueno, vamos a ver si tenemos la pregunta 29 del catecismo, que me interesa mucho, que aquí no, con la pregunta 29 nos adelantamos porque esta es la pregunta dentro de 8 días. Ya el pastor Diego nos repasó las preguntas 27 y 28 acerca de Jesucristo como profeta y sacerdote, pero es muy importante este puntico porque cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, está manifestando que Él cumple como profeta, como sacerdote y como rey. Y mire la pregunta número 29, ¿cómo ejerce Cristo el oficio de rey? Mire las palabras acá. Cristo ejerce el oficio de rey al someternos a Él mismo, gobernarnos, defendernos y al restringir y conquistar todos los enemigos suyos y nuestros. El rey. Este es el ejercicio de Cristo como rey. Allí estaban coronando al rey. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos llamados a hacer con este rey? Súbditos del rey. Miren que en esta historia que leímos, un personaje muy importante en esta historia que leímos es el burro. ¿Cierto? El burro. Mire que algunos profesionales que hacen esas charlas le dicen, ¿usted con cuál animal se identifica? Y uno, el águila de pronto, un gato, a un tigre. Pero que ahí nadie dice con un burro. Es que los burros no dicen mucho los burros. Esas aclamaciones no eran para el burro. Ustedes se imaginan el burro sacando pecho ahí. Aquí va el burro. Aquí les presento. Pero ese burro era como un vehículo del rey. ¿No les parece? Ese burro contenía al rey. Ese burro. ¿Será que había una reivindicación a los burros en esta historia? Porque también recuerden que María fue llevada en un burrito también en sus días y que seguramente el burro estaba muy presente en ese pesebre. El burro no se quería llevar las aclamaciones para él.
él quería, él era lo que iba ahí, era lo que iba ahí. Hay una ilustración que escuché esta semana, voy a tomarla prestada de los predicadores que escucho, acerca de una escritora neerlandesa que aparece en los libros de misiones, que se llama Corrie ten Boom. Dicen que Corrie ten Boom ayudó a los judíos después de la Segunda Guerra Mundial, ayudó enormemente a los judíos, les prestó abrigo, protección, y se volvió muy famosa. Entonces a Corrie ten Boom le preguntaron cómo se sentía siendo tan famosa, si esto le generaba algo. Entonces ella dijo eso. Cuando Jesús estaba entrando en ese burro, el burro no pensaba que era por él. Y ella dice, lo mejor de nuestras acciones, lo mejor de nuestro servicio, de nuestro ministerio, no es más que nosotros llevamos en nuestros lomos a Cristo. Que la gloria, que los aplausos, que el honor, que el reconocimiento son para el Señor, incluso cuando nosotros somos llamados en el servicio. A veces en lugares muy importantes, a veces en lugares donde hay mucha tentación al orgullo. Deberíamos recordar que somos vehículos de la bendición, que Él es el Rey, que Él es el Señor. Bueno, mis hermanos, voy terminando. Cuando ves a Cristo, cuando te dicen Cristo, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo respondes a esta pregunta que hacen aquí? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Nosotros somos esa gente que ovacionamos por su aparición a Jesucristo y lo rechazamos cuando Él no cumple nuestras expectativas. Nos podemos derretir ante su presencia cuando complace nuestros intereses, cuando hace los milagros que queremos, pero lo despreciamos cuando amenaza nuestra comodidad. Estamos dispuestos a reconocer que es la mejor persona, que no hay nadie como Él. Pero ¿qué tal cuando este Rey toca aquello que amamos profundamente? Hermanos, que no nos pase que a este Rey a que le cantamos con devoción cada domingo, con manos alzadas, el lunes ya no lo queremos como el Rey. Porque el Rey también es el Señor. Porque Él es el Rey aclamado, pero ha de ser el Señor de nuestra alma y de nuestro corazón. De hecho, este Rey a menudo pide que esas manos alzadas con que adoramos el domingo sean manos extendidas para abrazar, para ayudar, para perdonar, para acoger a alguien. Porque este Rey también quiere ser el Señor. Hermanos, si es el Rey, si es el Rey, entonces no podemos rehusarnos al señorío, su señorío sobre nuestras vidas y sobre nuestro corazón. Hermanos, yo creo que lamentablemente nosotros tenemos el mismo corazón en otras circunstancias de la inmensa mayoría que estaba allí. Este es a quien aclamamos, ovacionamos el domingo con cánticos, gritos, con llanto, con emociones y con caídas. Pero el lunes, cuando reclama su derecho como Rey sobre nuestra vida total, ya no es tan chévere.
No te lo tomes tan en serio, Señor. Yo sé que ayer te canté. Te doy mi vida y mi corazón. Toma todo mi ser. Yo soy tuyo por completo. ¿Y qué cuando te dice que tienes que perdonar al que te ha ofendido? ¿Y qué cuando te dice que le tienes que entregar las finanzas, las emociones, tu billetera, tu sexualidad, tu alma, tus relaciones, que trabajas para Él, comes para Él, vives para Él? Señor, no te lo tomes tan en serio. Eso era ya cuando estábamos todos juntos. No es que rechazamos a este rey cuando nos incomoda. Porque su agenda riñe con la mía. Porque su plan incluye cosas difíciles para mi corazón egoísta. Porque yo no comprendo cómo está haciendo las cosas. Jesús fue rechazado porque su reino, su forma no encajaba con los parámetros de la vida de esa ciudad, las costumbres de esa ciudad. Pero en general no encaja con los parámetros de la vida de nosotros hoy. Este rey pide que no sea a nuestra manera, sino a su manera. Porque este es el Cordero. Sigue a este Cordero que quiere venir para desacomodarnos. Este Cordero que dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero este mensaje no cuadra con la cultura del bienestar. ¿Cómo luce esta invitación en el mundo en que las voces te dicen que tú eres la persona más extraordinaria del mundo? Que tú lo más importante del mundo es sentirse bien. Entonces ya no queremos a este rey. Hermanos queridos, yo les digo esta semana que meditamos en la obra de nuestro Salvador, que estamos diciendo: sigue al Cordero. Digámosle hoy: sálvame ahora. Sálvame ahora. Sálvame, Señor. Hermanos, puede ser que nosotros no entendamos hermanos, puede ser que nosotros no entendamos bien cómo es que el Señor está actuando. Pero dile que te salve. Puede ser que tú tienes todavía muchas cicatrices y algunas heridas abiertas. Dile que te salve. Puede ser que tus problemas todavía no se han resuelto. Dile que te salve. Puede ser que tienes todavía muchas preguntas. Clama: sálvanos, oh sana Rey, sálvame, Señor, sálvame hoy. En esta Semana Santa ven para que contemplemos a este Cristo en su agonía profunda, en esta cruz, en este caminar en la última semana. Sálvanos, Señor. Yo quiero afirmar que este evangelio al que nosotros somos llamados es mucho más que la emoción de un momento. Es lo que ocurre cada día en nuestra vida.
Es este Señor que quiere ser el Rey, no solamente cuando todo nos cuadra. Es este Señor que quiere tomar nuestra vida.